Buenas tardes, amigos y compañeros de ALANEPE. Es para mí un honor y un orgullo participar en este Teaching Course y siento muchísimo que no haya podido ser presencial, pero no obstante me parece una iniciativa estupenda mantener la actividad y encantada de estar con ustedes. Hoy les voy a hablar del síndrome urémico hemolítico atípico y el título de la presentación va a ser Eculizumab para todos los pacientes, ¿durante cuánto tiempo? Bueno, en conflictos de interés están reflejados en la diapositiva y fundamentalmente vienen derivados de participación en actividades educativas o formativas. Como todos ustedes saben, cuando hablamos de síndrome urémico hemolítico atípico, estamos hablando de la microangiopatía trombótica en pediatría y aproximadamente el 10% de los pacientes tienen un síndrome urémico hemolítico atípico. No obstante, el tema de hoy va a estar relacionado con el síndrome urémico hemolítico mediado por el complemento. Y de hecho ya saben ustedes que en la terminología actual, cuando hablamos de síndrome urémico hemolítico atípico, nos estamos refiriendo a las modalidades mediadas por disregulación del complemento. La causa más frecuente de síndrome urémico hemolítico atípico es la disregulación primaria de la vía alternativa del complemento. Y esta disregulación se origina a nivel de la superficie de la membrana endotelial que está desprotegida a la acción lítica del complemento, debido a que hay una activación no regulada dependiendo por un mecanismo que depende de la formación de la C5 convertasa. Como ustedes pueden ver en esta figura en la que se representa el endotelio, ven que la activación del complemento, la inhibición en la formación del complejo de ataque de membrana se previene por la acción de distintas proteínas que van a frenar esta activación. De ellas la más importante, como ustedes conocen, es factor H y otros factores como pueden ser el factor I. En resumen, si ustedes ven el endotelio de una persona sana, como pueden ver, existen una serie de proteínas que están circulantes como factor H, factor I o en la membrana como MCP que van a inhibir la formación de la C3 convertasa por la activación de la vía alterna del complemento. Por el contrario, cuando una persona tiene una disregulación, una anomalía en estos genes, hay una activación de la C3 convertasa y sobre el endotelio se van a depositar fragmentos del complemento que ante un factor ambiental, como puede ser un fármaco, como puede ser una infección, van a permitir la síntesis de C5 convertasa y la generación del complejo de ataque de membrana y con ello la lisis celular. Este diagrama viene a representar lo que les comentaba. El síndrome urémico hemolítico atípico, lo importante es conocer que todos los mecanismos, existen distintos mecanismos múltiples de anomalías en los factores supresores del complemento o de sobreactivación, dependiendo de los genes que estén involucrados, pero todos estos mecanismos van a depender de la formación de la C5 convertasa en la superficie celular. Y de ahí es importante porque la aparición de bloqueantes de C5 ha permitido el control de esta enfermedad. ¿Cuáles son las anomalías del complemento asociadas con síndrome urémico hemolítico? Esta es una diapositiva que tiene ya unos años, pero podemos decir que la distribución de los genes más o menos persiste en estas frecuencias. Hay hasta 8 genes involucrados. El más frecuente es el factor H y en segundo lugar las mutaciones de MCP o CD46. También, sobre todo en la población joven, hay un porcentaje no desdeñable de pacientes que tienen una forma autoinmune, que tienen autoanticuerpos antifactor H. Y hay otras mutaciones mucho menos frecuentes que son activadoras, como puede ser C3b,
y que ven que representan un porcentaje pequeño de los pacientes que están afectados por el síndrome. Es importante conocer que existe un porcentaje de pacientes que tienen anomalías combinadas en más de un gen y esto nos obliga a hacer un estudio de todos y cada uno de estos genes en cada paciente y además que tenemos que buscar metodológicamente de lecciones o la detección de genes híbridos, porque ha habido fenómenos de reagrupamiento genético y estos son algunas de las características que confieren que el diagnóstico genético en esta enfermedad sea especialmente difícil y necesita de que esté guiada por expertos en el tema. Además, hay que conocer que incluso en los mejores en los mejores laboratorios de referencia, hasta el 40% de los pacientes con la enfermedad y con la activación del complemento no se identifican anomalías o mutaciones en ninguno de estos genes. En pediatría, en niños muy pequeños, un porcentaje de pacientes que tiene un cuadro superponible con un síndrome urémico hemolítico tienen mutaciones de una endopeptidasa, que es el gen de GKE, que no están mediados por complemento y que por lo tanto son resistentes a los bloqueantes del complemento. Y de ahí que el diagnóstico genético permita identificar no solo la enfermedad, sino el tipo de afectación genética y esto es muy importante de cara al pronóstico y también a la terapéutica. Como les decía, estos son datos del registro global de hemolítico urémico y pueden ver ustedes que independientemente de los genes que estén afectos en las distintas proteínas que hemos venido comentando, el pronóstico es un pronóstico malo, de forma que 5 años después de aparecer la enfermedad, la gran mayoría de los pacientes, más de la mitad, han perdido la función renal o incluso han fallecido. Esto corresponde a todos los genes con la excepción del MCP, que en la edad pediátrica se comporta de una manera más benigna, no quiere decir que sea una enfermedad benigna, pero los pacientes con MCP van a mantener durante más tiempo la función renal de sus riñones nativos. La enfermedad se modificó con la aparición de eculizumab, que como todos ustedes saben es un anticuerpo monoclonal humanizado que impide la formación de la C5 convertasa. Y esta enfermedad, que era una enfermedad tan severa, tan devastadora, en la que se perdía la función renal y los pacientes además quedaban en diálisis y sin esperanzas de recibir un trasplante con éxito porque la enfermedad recurría. Cuando aparece eculizumab, pues hay un antes y un después en la historia natural de la enfermedad. Como todos saben, la enfermedad tiene un componente hematológico y la recuperación del número de las plaquetas se equipara a la remisión hematológica y este fármaco consiguió en los estudios pivotales de los niños pues en los primeros 10 días normalizar y estabilizar, mantener la actividad de la enfermedad en remisión. Asimismo, eculizumab consiguió no solo que se interrumpiera la pérdida de función renal, sino que permitió la recuperación de la función renal en aquellos pacientes con la enfermedad, con una mediana de 64 mililitros minuto 1,73. Y además muchos de los pacientes que en el momento de la administración del fármaco estaban en diálisis, pudieron salir de la diálisis y recuperar la función renal. Hoy en día que tenemos más datos, no solo históricos, sino también del uso clínico de eculizumab,
podemos decir que en la era previa a la aparición de los inhibidores del complemento, el único tratamiento que existía eran los tratamientos basados en plasma, bien como infusión o como intercambio plasmático, y el pronóstico era realmente malo. Los niños, sobre todo, había una mortalidad muy elevada, precoz, y también había mortalidad en adultos, pero al año habían fallecido hasta un 11% de los niños, hasta un 2% de los adultos, y el riesgo de enfermedad de fallo renal dependiente de diálisis era muy elevado. En los niños, para el primer episodio, un 16% de los niños quedaban en diálisis crónica, prácticamente la mitad de los adultos, y para el año o los 5 años, como pueden ustedes ver, estas cifras iban ascendiendo. Y además también, como hemos comentado, la aparición de recaídas era muy elevada tanto en niños como en adultos. Y además recaídas bastante precoces. ¿Qué ha sucedido con la irrupción de los bloqueantes de CO5 del eculizumab? No solo en los resultados que les he mostrado, que son los de los ensayos pivotales, sino en la práctica clínica, pues estos datos son de la serie francesa, pueden ver que la mortalidad ha disminuido dramáticamente, tanto en niños como en adultos, y también ha disminuido significativamente el porcentaje de niños y de adultos que quedan en diálisis. Estos datos en lo que son en adultos, las series pareadas retrospectivas han visto que el riesgo de fallo renal en un paciente tratado con plasma a los 3 meses era al 46%, y bajó al 17% en los tratados con eculizumab, y también menos de la mitad de los pacientes al año. Hay que decir que en la vida real estos porcentajes de fallo renal también dependen de la precocidad a la que se infunda el tratamiento, y estos pacientes no son solo pacientes incidentes, sino, como conocen, la historia natural es de recurrencia, y algunos de estos pacientes han sido diagnosticados o tratados no al debut, sino en subsiguientes recurrencias. No obstante, y volvemos al registro global, al internacional de hemolítico urémico, vemos que la aparición de eculizumab pues, permitió mejorar de una manera muy importante el pronóstico, y ven que en cuanto a la supervivencia del paciente y la supervivencia renal, los pacientes al año, el 79% de los pacientes pediátricos mantenían la función de sus riñones activos, y un porcentaje más o menos similar a los 5 años, porcentajes que, si bien disminuían en los pacientes adultos, son infinitamente superiores a lo que conocíamos con el tratamiento con plasma. Lo que es importante es que, independientemente del estudio genético, que es clave para conocer el pronóstico del paciente y cómo tratarlo, los pacientes con o sin mutaciones o variantes patogénicas identificadas responden igual a eculizumab. Y todo esto es porque el mecanismo patogénico subyacente en todos ellos es la disregulación con activación de la vía alternativa del complemento mediante la formación de la C5 convertasa, que en todos los casos queda bloqueada por eculizumab. No solo eculizumab, sino que más recientemente tenemos un nuevo C5 inhibidor que se denomina ravulizumab, que es un C5 inhibidor de larga duración, que se ha conseguido a través de una modificación de la molécula de eculizumab, y estos ha sido aprobado tanto para adultos como para niños, y este es un artículo recientemente publicado con el ensayo clínico en niños, donde pueden ver que los resultados no solo es que son equiparables a eculizumab, sino que todavía son mejores, porque el porcentaje de pacientes, la recuperación de la función renal, pues fue superior al 80%. En parte también porque nos ha permitido
conocer esta enfermedad mejor y anticiparnos al tratamiento. Pero aquí tienen en todos los parámetros y pueden consultar este artículo que está de acceso libre y donde se describe el pronóstico, la mejoría pronóstica asociada con este nuevo fármaco. Pero aquí la pregunta es si es posible un tratamiento individual del síndrome urémico hemolítico atípico, pensando en el síndrome mediado por activación del complemento. Ya hemos comentado que eculizumab ha modificado la historia natural de la enfermedad, pero existe una controversia sobre las dosis y la duración óptima del tratamiento. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que los pacientes se recuperan, pero durante el tratamiento muchos de ellos, una vez que se recuperan, hay que saber que la recuperación puede tardar meses y hay que permitir completar la recuperación, pero muchos pacientes quedan con una enfermedad silente, no activa, y este bienestar de los pacientes pues, ha hecho que surja esta controversia sobre si se puede personalizar o individualizar este tratamiento. Y de hecho, algunos pacientes se han descrito que se mantienen en remisión pese a recibir dosis inferiores a las recomendadas. En general, recibir el fármaco en intervalos superiores a los recomendados, que son cada 2 semanas en niños mayores de 10 kilos. Incluso algunos autores han descrito que pacientes seleccionados pueden discontinuar el bloqueo del complemento sin recurrencias posteriores. Todo esto va asociado en la comunidad científica con un debate sobre cómo monitorizar a los pacientes, si existen biomarcadores de actividad del complemento que podamos utilizar en la clínica y cómo, si es suficiente detectar precozmente una recaída o lo que sería infinitamente mejor, cómo podemos anticiparnos a la aparición de una recaída clínica y detectar aquel paciente donde la enfermedad se está activando. Este es un tema apasionante, sin embargo, tenemos que reconocer que existe un sesgo de selección. No todos los pacientes son discontinuados y se retrasa el tratamiento. En general, la tendencia es que en aquellos que están mejor, modificando dosis, y probablemente existe un sesgo de comunicación. Los pacientes que van muy bien son los que se reportan en la literatura médica, mientras los pacientes que no van tan bien probablemente sus resultados no se comunican. Con todo ello, también existen dudas sobre el impacto en el pronóstico de este tipo de prácticas a largo plazo en la patología renal del paciente. Tanto es así que ya hace unos años hubo un consenso de expertos sobre el tratamiento. Y este consenso, que todavía teníamos una información limitada del tratamiento con eculizumab, podemos ver que recomendó que tenía que existir un mínimo periodo en tratamiento para que los pacientes permitir la recuperación de la enfermedad renal y la enfermedad extrarrenal en el mayor grado posible, y este consenso estimó que los niños muy pequeños no debían de ser discontinuados y que tampoco se recomendaba la modificación de dosis en pacientes con trasplante renal. Y esto es porque ustedes conocen que la capacidad de recuperar con eculizumab no es igual en el riñón trasplantado que en el riñón nativo. Pero ¿cuál es el riesgo de recurrencia del hemolítico urémico atípico y cuál es el pronóstico renal tras la discontinuación de eculizumab en este tipo de pacientes? Realmente tenemos datos aún limitados, pero algunos tenemos y es lo que les voy a mostrar aquí. El doctor Ardisino midió cuál era la actividad global de complemento en pacientes con síndrome hemolítico urémico atípico según el intervalo de tiempo y de días entre las dosis de eculizumab. Y si ustedes ven, aquí en verde serían pacientes que están completamente bloqueados, no tienen activación del complemento distal. En azul se encuentran
Perdón, aquí serían pacientes que tienen un CH50 normal, es decir, no están bloqueados en rosa. En azul, aquellos pacientes que tienen un bloqueo parcial. Y en verde están aquellos pacientes que tienen un bloqueo total del complemento distal. Y pueden ver ustedes que cuando los pacientes reciben dosis cada 2 semanas, todos los pacientes están bien bloqueados. Y a medida que prolongamos el intervalo entre dosis, cada vez hay más pacientes que tienen activación del complemento y ya cuando a partir de la 3ª semana los pacientes, la gran mayoría de ellos tiene el complemento activo, independientemente de que aparentemente algunos puedan o no tener clínica. Con estos datos, algunos autores, el propio doctor Ardisino, algunos autores empezaron a interrumpir o prolongar, primero prolongar los intervalos entre dosis y segundo interrumpir eculizumab. Y como pueden ustedes ver, encontraron que un porcentaje de pacientes, a pesar de tener mutaciones, se mantenía en remisión. Pero otros pacientes, sobre todo los de las mutaciones más graves, empezaron y de forma incluso muy precoz a tener recaídas de la enfermedad. Tenemos que decir que los pacientes con las formas autoinmunes, el riesgo de recaída también va a depender del título de anticuerpos y esto, como ustedes conocen, depende también del tratamiento inmunosupresor que llevarán asociados estos pacientes. Como pueden ver, algunos pacientes, lo que comentaban estos autores es que algunos pacientes con mutaciones severas fueron rápidamente identificadas las recaídas y tratados. Aproximadamente, los pacientes con mutaciones del factor H, que es el más frecuente de los más serios, pues 3 de cada 4 pacientes recaían. Y en los autores, que son autores expertos en el tema, comentaban que tuvieron un rescate efectivo. La mayoría de los pacientes que recaían de forma precoz. En el registro también quisimos dar respuesta en la vida real, no solo de centros expertos, sino de muchos profesionales que estaban tratando pacientes, y para ello comparamos a los pacientes la tasa de episodios de recurrencia, tanto en los pacientes que nunca fueron tratados con eculizumab, los pacientes que discontinuaron el tratamiento y nunca empezaron, los pacientes que discontinuaron pero en los que se volvió a iniciar el tratamiento con eculizumab y los pacientes que estaban con un tratamiento mantenido sin interrupciones. Y como pueden ustedes ver, cuando vemos la menor tasa de recurrencia, la menor actividad por 100 pacientes año, es los pacientes que mantienen el tratamiento con eculizumab de forma constante. Es apenas existe activación, riesgo de recaída. Sin embargo, en los pacientes que no se trataban nunca con eculizumab y aquellos que se discontinúan y necesitan empezar por recaídas, ven ustedes que la tasa es muchísimo más elevada. No obstante, podemos ver que hay pacientes que se discontinúan y que no se vuelven a reiniciar, y luego que en un tiempo medio de 2,3 años, y como pueden ver ustedes, estos pacientes sí tienen mayor actividad que los pacientes tratados, pero son pacientes que no tienen la tasa tan importante como aquellos que reinician. Con todas las limitaciones que tiene el análisis retrospectivo, podemos decir que probablemente los pacientes en los que se descontinúa el tratamiento y tienen que reiniciar son pacientes que se comportan con la historia natural de la enfermedad y que el mantenimiento del tratamiento sin interrupciones mejora la estabilidad y mantiene la enfermedad no activa. Y que existe un grupo intermedio que probablemente son pacientes en los que existe también un sesgo de selección, aquellos pacientes no tan severos o donde la presentación no fue tan importante, en los que la interrupción de la enfermedad, si bien
aumenta el número de recurrencias, pues el número de recurrencias no es tan elevado como el grupo en general de pacientes que no son tratados. Y que en aquellos que tras la interrupción aparece una actividad de la enfermedad muy importante son aquellos que vuelven a ser tratados. En la literatura también se ha abordado este tema y el doctor Menes hizo una revisión retrospectiva de todos aquellos pacientes que habían participado en los distintos ensayos con eculizumab. De estos pacientes se consiguió recopilar información de 87 de ellos y de ellos existían unos pacientes en los que persistían tratados con eculizumab y otros pacientes que en algún momento habían abandonado el tratamiento y de ellos algunos reiniciaron y otros nunca reiniciaron. ¿Qué es lo que nos reflejó este estudio? Lo que nos reflejó este estudio es la diferencia en la tasa de actividad de la enfermedad, es decir, la tasa de recurrencia según el tratamiento activo o no con eculizumab y la dosis de eculizumab. Entonces, lo más importante de esta tabla sería los pacientes sin eculizumab tienen una tasa de recurrencias por 100 pacientes años cercana al 20. Mientras que, como habíamos visto, lo mismo que en los datos del registro, aquellos pacientes que continuaban en tratamiento, la actividad de recurrencias era mucho menor. No obstante, entre los pacientes que están tratados también hay diferencias entre los que tienen la dosis adecuada como está prescrita, que exhiben el menor número de activación, mientras que otros pacientes que tienen una dosis que no es la recomendada, probablemente son pacientes con mayor espaciamiento o con una dosis menor, pues también se ve que este subgrupo y de manera significativa tiene mayor actividad de la enfermedad. Estudios más contemporáneos, y este es muy reciente, de la serie francesa, de una manera prospectiva, no retrospectiva, sino prospectiva y multicéntrica, estudiaron en 55 pacientes, de los cuales 19 eran niños, la discontinuación de eculizumab tras una mediana de 16 meses de tratamiento. En ellos se incluyeron un 50% aproximadamente de pacientes con mutaciones en los genes del complemento, la mayoría MCP, pero también factor H y factor I. Una tercera parte de estos pacientes tenía un estadio renal de enfermedad renal crónica tipo 3 y un porcentaje menor, un estadio 4. Y observaron que en un 23% de los pacientes se produjo una recurrencia de la enfermedad. Y los factores de riesgo de recurrencia que encontraron en esta serie fueron el sexo femenino, los pacientes que tenían mutaciones e identificaron que aquellos que tenían un complejo de ataque de membrana sérico elevado, es decir, una activación del complemento distal, pues eran los que tenían mayor riesgo de recurrencia. Y en su serie, pues de los 13 pacientes, en 11 consiguieron con el tratamiento precoz recuperar la función renal, si bien en 2 de ellos empeoró respecto a la situación que tenían antes de interrumpir el tratamiento. Y pueden ver ustedes los resultados de este estudio y ven cómo en comparación con niños y adultos, aunque no es significativo, este serían el porcentaje de pacientes en la tabla de la vida que están libres de recurrencia, y ven que los niños con el tiempo van haciendo recurrencias y también los adultos. Y cuando observan, pues aquellos que tienen variantes de complemento, que son los que están aquí expresados en naranja, pues de una forma tan precoz como antes de los 6 meses ya empiezan a presentar recurrencias. Los pacientes que tienen anticuerpos con la forma autoinmune en los que los anticuerpos permanecen bajos tienen el mismo riesgo que aquellos pacientes o similar a los pacientes que no tienen variantes identificadas. Cuando nosotros estudiamos en el registro cuáles eran los factores de riesgo de recurrencia de microangiopatía trombótica o
de hemolítico urémico atípico en pacientes en los que se había interrumpido de manera electiva, encontramos que de los 151 pacientes que discontinuaron, en un 22% apareció una recurrencia. Y además lo que es importante es que en uno de cada tres con manifestación también extrarrenal, y lo que el registro nos demuestra que no se observa en las series más pequeñas, que es que un 8% de estos pacientes que recurrieron progresaron posteriormente a fallo renal. De igual modo que encontraron en la serie francesa la aparición de este sería el análisis univariante de los factores determinantes de riesgo de recurrencia, y este sería el multivariante, y en el univariante encontramos que aquellos pacientes que antes de ser tratados habían tenido una afectación extrarrenal más severa, la presencia de una variante patogénica genética de los genes del complemento o de anticuerpos, o la presencia de una historia familiar positiva para la enfermedad. Ya saben ustedes que esta es una enfermedad de transmisión dominante con penetrancia variable. Estos factores se asociaban con un mayor riesgo. Y en el análisis multivariante fue la presencia de mutaciones y la presencia de historia familiar la que se asoció con un riesgo aumentado de recurrencia de la enfermedad. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es el riesgo de discontinuar el tratamiento con eculizumab en pacientes con síndrome urémico hemolítico atípico? Hasta este momento, la evidencia de lo que está publicado es que globalmente el riesgo de recurrencia después de discontinuar es elevado, un 30% aproximadamente en los primeros años, si bien no es posible predecir el lapso de tiempo, y uno puede imaginar que según vaya pasando el tiempo es posible que algunos pacientes, que el número de tasa de recurrencia sea mayor. Estudios agregados de los pacientes de los ensayos que suspendieron el eculizumab permiten predecir que el riesgo de fallo renal severo es de un 5% en cada recurrencia, y se estima que existe un mayor riesgo en gestantes, en pacientes pediátricos, en pacientes portadores de un trasplante renal y en pacientes que tienen ya una función renal muy disminuida, por debajo del 20%. Y con ello se recomienda que antes de valorar una posible interrupción o modificación de la dosis de eculizumab, uno debe sopesar cuál es el riesgo individual de su paciente. Lo tiene que tener bien estudiado, tiene que saber cuál es su riesgo genético, su historia familiar, en qué situación está su función renal, cómo debutó, cómo fue la severidad de este paciente. Tiene que informar al paciente detalladamente de cómo está, de cuáles son sus riesgos, de qué se estima, cómo se va a monitorizar, y desde luego garantizar la monitorización estrecha del paciente, y también que en el caso de que presente una recurrencia va a recibir un tratamiento de forma precoz y bloqueando el complemento. Esta ya va a ser mi última diapositiva, y lo importante es cómo estimar el riesgo individual de nuestro paciente. Y yo creo que en esto hay factores que tiene uno que debe considerar. El beneficio del tratamiento en el paciente, la expectativa vital. No es lo mismo un niño que bebé que una persona adulta. ¿Qué grado de recuperación renal ha tenido este paciente, o qué grado de disfunción renal tiene? Si es portador de un trasplante, y cómo ha sido la expresión extrarrenal. Por otro lado, tiene que evaluar el impacto del tratamiento hospitalario, como las infusiones endovenosas repetidas, el riesgo infeccioso y también el coste. Y uno tiene que saber qué monitorización puede garantizar en sus pacientes, si puede ser en tiempo real. Algunas de estas publicaciones son de centros expertos que quizá su práctica clínica no sea idéntica a la práctica real en hospitales, en centros que no sean tan expertos en investigación en la enfermedad, y ver qué grado de accesibilidad tenemos a monitorizar a los pacientes. Por mi parte, yo creo que esta decisión debe ser una decisión que adopten profesionales con experiencia en la enfermedad, y que deben de considerar la edad, la historia familiar, qué estudio genético y qué calidad de estudio genético tiene realizado ese paciente, cuál fue la severidad
en la presentación de la enfermedad cuál fue el trigger, si ese trigger está presente o no, cuál es la situación del paciente, la monitorización importantísimo y lo que hemos comentado. Lo importante es si uno decide modificar la dosis, lo tiene que comentar, discutir con el paciente y garantizar el acceso precoz al mejor tratamiento, diagnosticar precozmente una posible recaída y aún no sabemos el impacto en la función renal a largo plazo. Y con esto termino mi presentación. Muchas gracias por su atención y estaré encantada de responder a las preguntas que ustedes estimen que estén interesados en realizar. Muchas gracias.